Hola Alex, bueno, venimos de una conversación espectacular. En el anterior episodio hablamos de todo el tema de prospección y ahora cuéntanos cómo es el tema del tercer círculo dentro de todo este proceso de prospección. Bueno, hola a toda la audiencia otra vez, Carlos, y gracias por este espacio. El tercer círculo es un concepto interesante que sale de este arte de prospectar, donde siempre hablamos mucho de que existe un círculo caliente, que es este primer círculo que tenemos de contacto con los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, que yo digo que este círculo caliente, que así lo llamamos, tiene un factor que hemos venido hablando anteriormente, que es la confianza. Tu familia confía en ti, tus amigos confían en ti, tus compañeros de trabajo confían en ti. Entonces, normalmente los networkers, cuando vamos a prospectar a alguna persona, comenzamos con el círculo caliente, que es el primer círculo. Luego viene un segundo círculo, que es el círculo frío. Así como el primero es caliente, este es frío. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el círculo caliente, que es la confianza, en el círculo frío no lo tenemos. No conocemos a las personas, no existe confianza, no saben quién eres. Y cuando no existe esa confianza, entonces es mucho más difícil lograr esa conexión que es de la que venimos hablando anteriormente. Y entonces, luego sale el tercer círculo. ¿Cuál es el tercer círculo? En mi caso, normalmente las personas siempre hablan de dos círculos, el caliente y el frío y ya. Y yo descubro que hay un tercer círculo que las personas nunca lo hablan, nunca lo mencionan, nunca lo dicen, que a mí me resultó muy funcional y muy productivo también. Y era el círculo caliente de tu círculo caliente. Y la gente me decía, ¿cómo es eso el círculo caliente de tu círculo caliente? ¿No? Pregunta. Sí, es un trabalengua. Y es, bueno, regreso al círculo caliente porque lo bueno del círculo caliente es que existe esa confianza, ¿cierto? Es que tus amigos te dicen que sí, o tus compañeros de trabajo, tu familia son los que siempre te aceptan el producto o el servicio que tú les ofreces como networker porque te conocen, porque hay confianza, porque dicen, bueno, Carlos no me va a ofrecer nada que sea malo o negativo para mí, ¿no? Entonces, también me remonto a un entrenamiento que escuché de una persona que era multimillonaria, que él siempre le decía a las personas, pide una referencia, ¿ok? ¿A quién conoces qué? Y ese es el círculo caliente de tu círculo caliente. Tus amigos, tus familiares, tus amigos conocen gente que te pueden servir como una referencia, ¿no? Que yo digo que nosotros los latinoamericanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, todos nosotros latinoamericanos hacemos eso muy de naturaleza. Siempre estamos recomendando, ¿cierto? Siempre estamos diciendo, no, es que fui a tal restaurante y me gustó. O entre las mujeres es mucho más común que entre los hombres, aunque nosotros también lo hacemos, ¿no? Recomiéndame un mecánico, o quién te arregló el coche, o aún hasta dónde te compraste esos zapatos o esa ropa que está muy chévere. O las mujeres, por supuesto, se preguntan todo, ¿no? ¿Quién te hizo las uñas? ¿Quién te hizo el pelo? ¿Quién todo? Se están pasando recomendaciones constantemente. Eso es el tercer círculo, sencillamente el círculo caliente de tu círculo caliente. ¿A quién conoces qué? Y me recuerdo un entrenamiento que escuché de este famoso millonario que acabo de mencionar ahorita, que decía, esa frase o esa palabra vale $1.000.000, porque, y a mí me ha repercutido también muchísimas ganancias, porque yo he logrado llegar a muchísimas personas a través de esta pregunta, ¿quién conoces qué? ¿Cierto? Dame un referido, ¿no? O a quién conoces qué le gustaría el servicio o el producto que yo tengo. ¿A quién conoces que podría tener resultados con alguna de las pláticas que estamos dando? ¿A quién conoces que? Y a quién conoces que, entonces, con ese concepto desarrollé este concepto del tercer círculo. Espectacular. Alex, yo creo que podríamos poner, y se me ocurren acá dos etapas interesantes de esta conversación. Es uno, entonces eso cómo ocurre hoy en el mundo de redes sociales, ¿cierto? Entonces, y quisiera poner el contexto, y esa palabra que tú estás definiendo ahí, yo la pondré en un contexto de redes sociales, ese es el nivel de microinfluencia, ¿cierto? O sea, yo tengo mi red social y lo primero que tengo yo es mis amigos y familiares, por supuesto, ¿cierto? Mis personas con las que estudié en las distintas etapas de mi vida, mis amigos de los distintos hobbies, mi familia, por supuesto, ¿cierto? Entonces ahí hay un proceso, creo que excelente. Claro. Ese círculo caliente del círculo caliente, pues son todos los referidos. En una red como LinkedIn, solo por poner un ejemplo, es bien chévere, porque yo sigo a Alex y como admiro a Alex, pues yo voy y busco los amigos de Alex, ¿cierto? O sea, es parte de ese, y uno no lo hace, piensa en eso, uno que gana con inscribir a unas personas que no conoces tan de cerca, pero es que sí las conoces porque socialmente tenemos ese vínculo emocional. O sea, ni siquiera me tienes que dar el referido. De hecho, miren, cuando uno le llega una invitación de una red social, este tiene 200 personas en común conmigo. O sea, ya hay un nivel de afinidad mágico allí. Y ya Hay, cuando... hay, No, por favor, Alex. no, hay una validación, como tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, no, es amigo de Carlos. Ok, entonces sí lo acepto, ¿no? De Tal hecho, es cual.
Sí, que lo utiliza mucho las redes sociales muy inteligentemente. Me imagino que así comenzó Facebook y después todos los demás igual, poner ese link de que, eres amigo de él, ok, entonces te acepto, ¿no? Y hasta se ha convertido en un parámetro, ¿no? Yo lo veo, hay como ciertos parámetros que a ti se vuelven. Eres un parámetro hoy, o sea, llega alguien con una invitación y, ok, es de mi círculo de afinidad, va, Es de rico mi comer. círculo caliente, entonces sí pasa, ¿no? De hecho, hasta hay parámetros que te permiten dar permisos, ¿no? Lo hay en todas las líneas, ¿no? Si es amigo mío, sí puede ver mis datos, ¿no? Me pueden pedir solamente los amigos de mis amigos. Entonces ya se ha convertido como en un concepto ya general, ¿no? Es el tercer círculo ya famoso, aunque no lo llamen tercer círculo. Bueno, pero el segundo creo que es el que más reta a todos, ¿cierto? Yo creo que es cierto, ese es el que nos duele a muerte. Y ahí es donde está la clave de generar un contenido auténtico, único y que dé valor a esas personas, porque yo a quién quiero tener en mi segundo círculo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu propuesta de valor en la vida, cierto? Entonces, si mi historia es un tema de nutrición, pues ahí voy a tener mi segundo círculo. Si mi historia es de, no sé, de cualquier temática que yo quiera llevar esa oferta de valor, esa historia en nutrición, en cuidado de la piel, entonces alrededor de, no sé, longevidad, calidad de vida, etcétera, ahí es donde se da ese proceso de manera espectacular. Correcto. Y ese círculo frío, lo interesante de ese círculo frío es que es un círculo prácticamente infinito, ¿no? O muchísimo más grande que cualquiera de los otros dos círculos anteriores, ¿no? Sin embargo, como tú dices, es un círculo que carece de la confianza, que es lo que sí tienen los otros dos círculos, que ahí es donde, como tú muy bien lo acabas de decir ahorita, entra entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿por qué te tengo que seguir a ti? ¿O por qué tengo que ver, ver lo que tú me estás ofreciendo? En comparación con alguna otra persona que sí conozco, que sí tenga ese factor confianza que contigo no lo tengo, ¿no? Que ahí yo creo que el mensaje que quisiera compartir con todos es, miren algún influenciador que admiren, pero porfa de una temática, no la persona social, porque tú vas a decir, no, bueno, Cristiano Ronaldo en una hora creo que llegó a 1 millón de seguidores en una plataforma que lanzó en estos días. Sí. Ok, entonces, chévere, es una historia interesante, pero bueno, no todos somos Cristiano Ronaldo, entonces no aplica, ¿cierto? Pero si ustedes toman a cualquier persona que realmente admiren en una temática vertical de la vida, que hay muchos, ¿cierto? Hay doctores hablando de unas temáticas súper relevantes en los distintos canales, entonces uno quiere salud, prosperidad, en fin, cada quien puede elegir su tema, ¿cierto? En temas de emprendimiento, de trabajo, de ventas, en el tema de ventas sí que hay temáticas emocionantes, pero grandiosas. Ahí entonces uno puede seguir a estas personas, entender cómo desarrollan ese contenido y así debería ser el diálogo de uno llegar a ese círculo frío, ¿cierto? Y yo creo De que ese es hecho, en el... el libro, sí, no, excelente. Así es como en el libro yo tengo una frase donde digo, no trates de copiar la personalidad de la persona, porque las personalidades no son copiables, como tú lo acabas de decir ahorita. O sea, no vas a ser un Cristiano Ronaldo nunca, ni vas a ser una Kardashian tampoco, ¿no? Si quieres copiarte o ver un influencer. Pero, ¿qué puedes ofrecer tú como valor único tuyo de lo que tú hayas experimentado, como lo dijiste muy bien, de ese producto, bien sea un producto nutricional o de belleza o un servicio que estés prestando? Que pueda ser un diferenciador que haya tenido algún efecto positivo en ti, porque la gente finalmente lo que quiere es ver dónde yo me puedo conectar contigo. ¿Okay? Ese es el valor tan grande que existe del testimonial, que la gente está buscando. La gente quiere ver cómo tú estás conectando con ella porque tú le estás llegando a una necesidad que la persona tiene, a algo que tú te pareces a esa persona. Tienes la misma edad o hablas parecido o tienes el mismo background o tienes hijos o eres mamá o eres deportista o lo que sea. Hay algo en lo que tú conectas con esa persona que cuando tú le digas, cómo ha tenido un efecto positivo en ti ese producto o ese servicio, ahí es donde va a haber esa conexión y entonces ahí es donde puedes comenzar esa conversación para llegar a algún acuerdo. Espectacular. Acá se me ocurre un ejercicio interesante y es que pongamos algunos ejemplos, porque sé que eso ayuda a plasmar toda esta idea, y es haciendo un paralelo de personas que trabajen en negocios que son persona a persona en campo o persona a persona en un punto de venta, ¿cierto? Porque mira que el retail o la venta directa, pues se parecen en algunas prácticas, ¿cierto? Entonces mi círculo cercano, pues en venta directa siempre es mi friends and family, ¿cierto? O sea, yo simplemente voy, busco a las personas que son afines y les cuento mi historia, o sea, hasta para prepararla y solo testear. Pero las personas que van a un lugar físico, pues son las que viven en la zona, los que visitan esa tienda y que tras los días empiezan a ser esa familia y personas cercanas de este negocio, ¿cierto? No necesariamente en el círculo familiar literal, sino familiares a una marca, a un establecimiento, ¿cierto? Pero el segundo paso, Alex, que es más interesante, es cómo son los programas de referidos, porque creo que hay un secreto interesante de qué se te ocurriría recomendar para hacer cuando llegues a una reunión, cómo sacar ese siguiente contacto. De hecho, hay empresas muy grandes, de las más antiguas, que
tú y yo conocemos muy bien, Carlos, que trabajan con productos y ellos, el cierre y hasta ciertos incentivos de estas compañías estaban basados en referidos. Hacían una reunión, una demostración en casa y al terminar la reunión yo te decía, ok, Carlos, ¿y a quién me refieres tú? O de la gente que fue a la casa, si me refieren a tales y tales personas, aquí está una lista, de hecho entran en la rifa de tal producto o se pueden ganar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el tercer círculo, ¿ok? El tercer círculo otra vez es el círculo caliente de tu círculo caliente. ¿Qué es el círculo caliente de tu círculo caliente? Un referido, así nomás, que tiene un poder muchísimo más grande porque es mucho más fácil, como lo dijimos al principio, que yo llegue a Sofía y le diga, no, es que Carlos me mandó contigo porque ya te conoce. Entonces Sofía dice, bueno, Carlos, sí, sí, conozco a Carlos. Ok, Alex, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O en qué te puedo servir? O ya hay como que se medio abre la puerta, ¿no? No me confía al 100%, pero por lo menos si ya viene referido, ya hay un poco más de confianza para entrar. Entonces, los referidos es una base muy, muy grande también que muchas personas no la saben utilizar y por eso cuando yo escuché a ese multimillonario digo, esta frase y la he utilizado muchísimo en el libro y en los entrenamientos, ¿a quién conoces qué? Es una frase que nunca he dejado de utilizar porque la puedo utilizar para sacar referidos en cualquier aspecto o área de la vida. ¿A quién conoces qué? Bueno, hace poco acompañé, ya para cerrar, un tip que me encantó. Acompañé a un equipo que estaba haciendo una visita de campo y me mostró su práctico. Van a un dollar store y compran juegos de estos de muy bajo costo, ¿cierto? Sea ruletica, sea un paso, sea cualquier juego. Entonces le proponen desde que llegan a la persona el juego, es decir, mira, va a haber un premio al final de esta reunión, pero lo vamos a dejar aquí a un lado. Entonces es simpático porque todo el mundo está tenso por el juego, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuándo vamos a correr el paso a ver si me gané algo o no? Y al final, bueno, el ejercicio conectarlo es que juegan, pero se le dice, igual, este es el, perdiste o ganaste, pero si perdiste, mira, te doy otro chance de ganar. Y empieza el tema de referidos. Entonces está bien simpático, con gamificación, con chiste, tienes la atención durante todo el rato, muy chévere. Así es, hay muchas dinámicas y esa está muy, muy fácil y muy ilustrativa y muy buena. Bueno, con tecnología también hay temas brutales. De nuevo, ya para llegar al segundo círculo, al primero y el segundo, démoslo por hecho que eres capaz de hacerlo. Para llegar al segundo, ahí está el arte, donde tienes que usar tecnología, todos los temas de inteligencia artificial para poder que te ayuden a producir la parrilla de contenidos correcta, llegar con contenidos cercanos y de valor a cada una de las audiencias, producir con más facilidad material audiovisual que sea de alto impacto, tener algún sistema de planner centralizado que te ayude a hacer push de todos esos contenidos. Todo esto hoy se puede hacer con AI de manera muy simple, más otras herramientas donde yo pueda tener ese tracking de esos contactos súper importante, que es el tema de lead management, y donde yo pueda tener eso no en servilletas, por favor, no en hojas de papel, sino en una herramienta que me ayude a hacer todo la maduración de esas personas para que efectivamente las convierta en clientes. Así que yo creo que ese es el mensaje que les tenemos en este 100%. episodio. Nada más que agregar, pero el círculo frío sin tecnología no funciona. 100%. No hay chance. Muy difícil, muy duro. De que se puede, pero no es tan divertido. No, la tecnología ahí sí que lo potencializa y lo hace muchísimo más real. Alex, mil gracias como siempre por tus tips. Carlos, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.